Hola a todos, les doy la bienvenida al último, pero no menos importante, género literario que vamos a estar viendo hoy, que es el teatro. Bueno, el teatro como tal no es un género literario breve, de hecho es bastante demandante por todas las descripciones, ya sea de material, escenografía, personajes, escenas, etcétera. Por lo tanto, para los que vayan a escribir teatro, digo, normalmente para todos tenían el límite de 7 páginas, pero para los que vayan a escribir teatro puede ser de 10 páginas, para que se puedan explayar un poquito más, ¿no? Y no quede tan cortada. De todos modos, también puede ser que escriban una parte o la primera parte de una obra de teatro que ya tengan pensada, otra vez, tiene que ser en base a esta pieza musical que escogimos la sesión pasada. Puede entonces ser un adelanto y después a lo mejor en el futuro como pues desarrollo propio pueden escribirla después, ¿no? Y sin problema, yo estoy siempre disponible, me la pueden mandar para que de sugerencias, retroalimentación, lo que sea, ¿no? Bien, ahora sí vamos a comenzar con la parte técnica. Pues bueno, la escritura de teatro es el proceso de creación de obras destinadas a ser representadas en un escenario. Es una forma literaria que no solamente se escribe, sino que el teatro se va a interpretar y vivir en vivo. Es por eso que es tan diferente de otros géneros literarios, ya que el teatro tiene una doble naturaleza. Se escribe para ser hablado y representado por otros actores, no solamente leído, que obviamente sí se puede leer, ¿no? Como una obra individual, pero, o sea, para solamente su lectura, pero tenemos que enfocarnos en que al momento de escribir teatro estamos pensando en que va a ser representado, que va a ser vivido y que va a ser leído en voz alta. Bueno, más que nada, o sea, hablado precisamente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta al momento de escribir teatro en todo el contenido, como la puesta en escena, vestuario, representación de personajes, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y como son tantas cosas que considerar, vamos a hablar de aspectos claves, ¿no? Que para comenzar es el diálogo. Bueno, el diálogo es el corazón de cualquier obra teatral. A través de palabras de los personajes se va a construir una acción y revelar el conflicto. Por lo tanto, los diálogos deben ser naturales. Vamos a hacer lo que hicimos en poesía, que si quieren ver ese video también está aquí, en mi canal. Ya suena como youtuber, ¿no? Jeje, pero no, esa no es la intención. Bueno, los diálogos tienen que ser naturales. Para reflejar la personalidad de los personajes, valga la redundancia. Los diálogos tienen que utilizarse para avanzar en la trama, mostrar un estado emocional, por lo tanto, emocional, de los personajes y también para construir relaciones entre los mismos personajes. Un diálogo no solamente va a informar, o sea, no solamente es como presentar una información acerca del personaje o de la escena, no, sino que vamos a procurar mantener una atención y un interés dentro de ese diálogo, por lo que dentro de esta naturalidad va a haber un dinamismo. Debe de ser interesante y también lleno de subtexto. Bueno, la segunda característica fundamental de teatro son los personajes. Pues nuestros personajes deben de estar bien definidos y ser conscientes. Deben de tener la capacidad de evolucionar a lo largo de la obra, por muy pequeña o grande que sea. Normalmente tenemos pues a nuestros buenos y conocidos protagonistas, ¿no? Vamos a dejarlo prota. Tenemos a nuestros antagonistas, no importa si me pasó, antagonistas. Tenemos a nuestros personajes secundarios y tenemos personajes que pueden ser complejos, ¿no? O sea, personajes que tienen una evolución, un conflicto interno muy, muy importante y muy fundamental. Entonces, bueno, tenemos nuestros secundarios. Ahora, normalmente nuestros protagonistas y antagonistas son los personajes que van a ser complejos. Normalmente. Mientras que los secundarios van a ser personajes tal vez, bueno, ni siquiera los llamaría planos. Vamos a eliminar esto. Chale, se elimina todos los secundarios. Sino vamos a llamarlos como un poco estereotípicos.
Vamos a dejarlo así. Porque no cambian, no tienen mucha profundidad y cumplen una función como de transición dentro de la trama. Otra vez, aquí estamos hablando de cosas como bastante técnicas y básicas, por lo tanto, obviamente pueden hacer personajes secundarios complejos, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que a fuerza tenga que ser como yo les estoy diciendo, lo estoy diciendo para que empecemos con pasos de bebés, ¿no? O sea, marcando muy bien cosas teóricas para que después podamos pasar a cosas más complicadas. Para que así tengamos un protagonista y un antagonista complejo y podamos descansar con los personajes secundarios, ¿no? Y los hagamos como estereotípicos y que solo cumplan una función específica, ¿no? O sea, de estar ahí ya sea para el protagonista o para el antagonista, ¿no? Y ya después podemos hacer absolutamente todos nuestros personajes complejos. Pero bueno, eso ya es de decisión de cada quien. Bien. Ahora, otra característica fundamental va a ser una acción y conflicto. La acción, pues, es el motor de cualquier obra teatral, ¿no? O sea, los personajes necesitan tener metas, deseos y, por lo tanto, también obstáculos que enfrentar, lo que va a crear conflictos. El conflicto puede ser interno, muy importante, puede ser interno. Ok, aquí vamos a ponerle interno. Nuestros conflictos pueden ser internos, que es esta lucha emocional o psicológica dentro de un personaje, o pueden ser externos, que puede ser tal vez la lucha entre personajes o fuerzas externas, ¿no? Ahora, nuestro conflicto tiene que ser bastante claro y significativo, ya que es el que va a mantener el interés del público a lo largo de la obra. Entonces, o sea, tenemos que pensar realmente en un gran y buen conflicto, o sea, algo que nos mantenga, incluso a ti mismo como autor, interesado en seguir escribiendo. Ahora, otra característica fundamental del teatro va a ser el espacio y la escenografía. En un cuento, en un poema, no nos vamos a centrar tanto en el espacio. Digo, sí es importante, por ejemplo, en un cuento, pero aquí para una obra es fundamental. O sea, no solamente vamos a imaginarlo como en un cuento, y no solamente va a ser un elemento, sino aquí va a ser algo que se va a ver, o al menos también se debe de leer para que lo tengas muy en claro. Entonces, o sea, porque digo, a lo mejor no lo estás leyendo como lector, sino lo estás leyendo como director, y entonces tienes que representar muy bien ese espacio que está representado dentro del guión del teatro. Pero bueno, siempre en teatro tenemos que tener en cuenta cómo es que vamos a representar nuestra obra. Por lo tanto, los espacios donde ocurren las acciones, tenemos que ver cómo es que vamos a distribuir el escenario, cómo estos espacios van a influir en el tono o en el desarrollo de la obra o de la trama. Entonces vamos a sugerir ciertos elementos de escenografía, tal vez iluminación, tal vez sonido, y pues diferentes detalles que van a definir al director y pues a nuestro equipo detrás de esta obra. El último de estas características es el estilo y tono. Y es que nuestro tono va a ser esencial para crear una atmósfera adecuada dentro de la obra. El tono puede ser serio, cómico, trágico, absurdo, lo que ustedes decidan, ¿no? Y debe de estar alineada con la naturaleza del conflicto y los personajes. El estilo también va a depender del género. O sea, por ejemplo, una comedia, que es nuestro género, nuestro tono, va a caracterizarse por un ritmo ligero, o sea, por un estilo ligero, situaciones cómicas, y mientras que podemos tener un tono dramático, nuestro estilo va a ser más serio y más profundo, tal vez más introspectivo. Y bueno, esas son recomendaciones generales para el teatro. Acerca del ejemplo de teatro, les tengo el ejemplo de Medea, que es una súper buena obra, que es la que se me ocurre, y pues se los voy a compartir, les voy a compartir nada más 3 páginas de Medea para que se puedan guiar. Y pues bueno, fue un placer estarles presentando estos pequeños videos para que se guíen y se basen, y de verdad estoy muy emocionada por ver sus textos, pues les agradezco mucho por su atención.